En 1892, un joven estudiante de medicina llamado Sigmund Freud se asoció con el profesor Joseph Breuer para estudiar aquello que se conocía en ese entonces como la histeria conversiva. ¿De acuerdo? La histeria era muy mal vista por la sociedad médica vienesa de ese entonces. En general se consideraba que los y las pacientes de histeria se trataba de personas que querían llamar la atención, ¿no? ¿Por qué sucedía esto? Bueno, hay que contextualizar muy bien de lo que estamos hablando en esta sociedad médica de finales del 19. Y la cuestión era que al no tener causa orgánica la enfermedad, se suponía entonces que esto era una tomada de pelo, ¿no? Este joven estudiante de medicina, neurólogo, llamado Sigmund Freud, se asocia con Joseph Breuer, otro médico vienés que le dice que él trabaja también la histeria y que aquellas cuestiones que tienen que ver con la hipnosis, las cuales Freud aprendió estudiando en París con el reconocido psiquiatra Jean-Marie Charcot, Breuer le dijo que a él le interesaban. Es decir, tanto la histeria como la hipnosis eran cuestiones que para la sociedad médica de Viena del siglo XIX se trataban de supercherías y de tomaduras de pelo, ¿no? Finalmente, este dúo que conformaron Breuer y Freud dio luz a uno de los primeros estudios que será uno de los antecedentes importantes para el psicoanálisis. Desde 1892 hasta 1895, Breuer y Freud están trabajando en lo que posteriormente conoceremos como estudios sobre la histeria. Ahora, los estudios sobre la histeria aún no son psicoanálisis como tal. La fundación, el descubrimiento del psicoanálisis por parte de Freud fue un proceso que tomó su tiempo. El psicoanálisis no surge de la noche a la mañana. Atraviesa toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el método hipnótico, el método catártico, el método sugestivo, hasta llegar al método de la asociación libre. ¿De acuerdo? Bien. Pues Freud entonces, asociado con Breuer, llevan a cabo la publicación en 1895 de los estudios sobre la histeria, que como les menciono, serán un antecedente importante para la fundación del psicoanálisis. El psicoanálisis se piensa que tiene una fecha de inauguración en 1900 con la publicación de Interpretación de los Sueños. Será la Interpretación de los Sueños del mismo Freud el texto que dará inicio ahora sí a eso que llamamos el psicoanálisis, ¿no? Como les digo, Interpretación de los Sueños está antecedido por toda una serie de otros escritos que, si bien no son psicoanálisis como tal, por supuesto que se consideraron fundamentales para poder llegar a la interpretación de los sueños, donde ya estará sentado por primera vez el método de la asociación libre. Finalmente será ahí, en Interpretación de los Sueños, donde dicho método dará a luz a eso que hoy en día conocemos como el psicoanálisis. Pero hay unas cuestiones que siempre se piensan a la hora de analizar la figura de Freud. Y este video lo estoy grabando porque muchos de ustedes en los comentarios me pidieron que explicara un poco la relación entre filosofía y psicoanálisis. Bien, para eso podríamos tener toda una serie de videos, además de este, pero es importante mencionar que Freud, como ya lo mencioné, y no fue casual ni gratuito que lo dijera una o dos veces, Freud era un médico. Esto es importante porque de repente se piensa a Freud como un psicólogo. Vamos, es que desde el nombre psicoanálisis encontramos alguna serie de relaciones con la psicología. Efectivamente, hay una serie de similitudes entre el psicoanálisis y la psicología, pero la verdad es que son todavía más las diferencias que las similitudes entre un área de conocimiento y la otra. Freud, entonces, no es un psicólogo. Freud no estudia psicología. Freud es un médico que, ahora sí, vamos a empezar a meter la relación entre psicoanálisis y filosofía. Freud es un médico con especialización en neurología que está leyendo mucha filosofía. De hecho, vamos a hablar de Arthur Schopenhauer, este gran filósofo alemán, maestro de Friedrich Nietzsche. Vamos a hablar de Schopenhauer porque de hecho Schopenhauer será uno de los filósofos que más estará leyendo Freud, ¿no? Solo hace falta recordar el título de la obra más famosa de Schopenhauer para ver su influencia en el pensamiento freudiano, ¿no? El mundo como voluntad y representación. Tanto el término voluntad como el término representación serán conceptos básicos
en la historia del psicoanálisis freudiano, ¿no? Y no es casual ni gratuito, otra vez, que estos términos tengan una carga tan importante al interior del pensamiento de Sigmund Freud, porque son términos que está sacando directamente de la filosofía de Schopenhauer. Freud es una persona entonces que, repito, el psicoanálisis no se crea desde la psicología, como podría pensarse. El psicoanálisis tiene más de filosofía y de literatura y de arte que de psicología como tal, ¿no? De hecho, les digo, ese podría ser momento para otro video, pero la verdad es que el psicoanálisis tiene más diferencias con la psicología que similitudes, tanto en sus métodos como en sus premisas, como en su desarrollo. También en sus categorizaciones, por supuesto. Entonces, voluntad, representación, son términos que Freud está sacando prácticamente de El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Por supuesto que Freud es un gran lector de Kant, entre muchos otros autores. Menciono la literatura también, bueno, y es que un concepto tan importante como el complejo de Edipo, concepto fundamental para pensar el psicoanálisis, pues vean que no proviene del mundo de la psicología, proviene del mundo de la literatura, es decir, de la tragedia griega, ¿no? Esas son las características que hacen al psicoanálisis freudiano muy interesante. La forma en cómo Freud descubrió varias de sus categorías y varios de sus planteamientos, no a través de la ciencia médica. De hecho, el psicoanálisis pasa por todo un proceso en el que poco a poco, Freud va despegándose del discurso médico y científico, ¿no? Es todo un proceso en el que vamos a encontrar, repito, más filosofía y más arte y literatura que muchas veces medicina, ciencia o psicología, ¿no? Por supuesto que esto le ha costado 1000 críticas al psicoanálisis desde su fundación hasta el momento, porque el hecho de que el psicoanálisis no parta de una lógica inductiva con presupuestos cientificistas, el hecho de que el psicoanálisis no pretenda, por lo menos en términos generales, no haya pretendido convertirse en una ciencia exacta, por supuesto que le ha acarreado toda una serie de críticas. Repito, desde 1900, con la publicación de la interpretación de los sueños, hasta la actualidad, ¿no? Bueno, pasa por toda una discusión epistemológica e incluso que roza por momentos cuestiones de ontología. Es decir, que el psicoanálisis no se pretenda como una ciencia exacta no quiere decir que sus resultados no sean fiables o que su clínica sea una charlatanería, como muchas personas piensan que de hecho lo es, ¿no? Solo hace falta entrar a un video de alguna conferencia de Lacan o alguna referencia de Freud y van a ver la cantidad de comentarios que de charlatanería y de superchería no han bajado al psicoanálisis. Bueno, esto tiene que ver con toda una visión del mundo desde un discurso positivista. Pero repito, hay discusiones muy serias desde la epistemología del psicoanálisis hasta la propia ontología del propio psicoanálisis que nos dejan ver que no necesariamente los resultados tienen que ser cuantificables o no necesariamente necesitamos un manual como es el DSM-5, el manual para el diagnóstico que se utiliza en la mayoría de las instancias psiquiátricas y psicológicas. No necesariamente tenemos que recurrir a este tipo de lógicas que son cientificables o cuantificables para darle validez al discurso psicoanalítico, ¿no? Y claro, ahí es una de las cuestiones interesantes que existen entre el psicoanálisis y la filosofía. La filosofía, sabemos que han existido momentos de su historia donde se ha intentado cientificar, ¿no? Solo hace falta pensar en la crítica de la razón pura del propio Kant, ¿no? Pero lo que la filosofía nos ha enseñado es que los resultados, de nueva cuenta, que la filosofía se mueve en un terreno donde los resultados no son cuantificables o cientificables, eso no significa que la filosofía no tiene mérito. Verdad y método de Hans Georg Gadamer, comienza de una forma muy bonita y que pone esta discusión en el centro de la mesa. Es decir, existen actividades humanas, dirá Gadamer, las cuales no necesariamente recurren al método científico, y eso no significa que no tengan validez, ¿de acuerdo? Una de las actividades humanas que se mueven en estos terrenos es el arte, y es por eso que Gadamer introduce muchas cuestiones sobre arte y le interesa el trabajo sobre el arte y sobre la estética, porque el arte es una de esas actividades humanas que precisamente no tienen un método cuantificable, no tienen un método científico, y eso no les quita validez. Bueno, me he desviado demasiado del tema. Voy a cerrar un poco
para platicarles sobre pues la fundación del psicoanálisis y cómo hay momentos que, repito, cuando uno entra a la cuestión sobre el análisis del psicoanálisis, se encuentra de repente más cercano a la filosofía que a la propia psicología, ¿no? Esto lo viví mucho, de hecho, durante mis estudios de posgrado. Yo llegué a estudiar una maestría en estudios en psicoanálisis, habiéndome formado primero como filósofo, o estudiante de filosofía, o licenciado en filosofía, como ustedes lo quieran pensar, ¿no? Y la verdad es que el psicoanálisis tiene una parte muchísimo más abstracta que la psicología. Y yo lo podía ver en mis compañeros y en mis compañeras, que venían de una formación en psicología y de repente les costaba más trabajo a ellos desafanarse de una parte muy estricta y precisamente que apela mucho a una cientificidad que tiene la psicología, ¿no? Pensemos por ejemplo en el conductismo. De repente yo veía que les costaba más trabajo a ellos y a ellas adaptarse a este discurso tan abstracto como es el psicoanálisis, y con el que los estudiantes de filosofía de repente podemos sentir con más afinidad, ¿no? Les digo, esto no es casual. Piensen que más allá de un manual de diagnóstico como es el DSM-5, de repente el psicoanálisis va a trabajar con la categoría del inconsciente. ¿Qué cosa más abstracta que el inconsciente quieren ustedes, no? Y que bueno, términos otra vez como voluntad, representación o incluso pulsión, que en alemán se dice Trieb, bueno, son términos que Freud está sacando prácticamente a la calca. No quiero decir que los esté plagiando, pero sí es muy importante ver la influencia que la filosofía de Schopenhauer tuvo con el desarrollo del psicoanálisis en Sigmund Freud, ¿no? Termino con lo siguiente. Hay un texto que de hecho se publica ya de forma póstuma. Es el último esfuerzo que hace Freud antes de morir. Por supuesto, no podría hacerlo después. Es el último esfuerzo que hace por sintetizar todo ese trabajo de su vida que se llamó psicoanálisis. Les estoy hablando del texto titulado Esquema del psicoanálisis. Y en Esquema del psicoanálisis podemos encontrar toda una serie de semejanzas entre lo que Freud plantea que puede ser el objetivo primordial del psicoanálisis y lo que la filosofía desde hace más de 2500 años se ha estado preguntando, ¿no? Si ustedes me lo preguntan, hay muchísimas semejanzas entre las meditaciones de Marco Aurelio y Esquema del psicoanálisis de Sigmund Freud, ¿no? Entonces, no respondo de una forma categórica, sino que más bien introduzco, a partir de estos datos que he estado platicando con ustedes, introduzco una serie de cuestiones que nos hacen pensar la relación entre psicoanálisis y filosofía. ¿Cuál es? Pues más bien, más que contestar, yo los invito a que ustedes le anclen un colmillo a estos textos que les he mencionado y que poco a poco, así como fue poco a poco que se fue construyendo el psicoanálisis, yo los invito a que poco a poco vayan pensando cuál es la relación entre el mundo de la filosofía y el mundo del psicoanálisis. Como les he dicho, les he dado algunas pistas de lo que yo en mi formación, tanto en una materia como en otra, he podido hacer hasta el momento. ¿De acuerdo? Bueno, les deseo que tengan un excelente inicio de semestre para todos los que estamos comenzando clases, y les recuerdo que por favor no dejen de suscribirse. Hay que darle ahí al botoncito de suscribirse, hay que darle a la campanita y dejen sus comentarios en esta serie de videos, ¿de acuerdo? Esto les digo para que podamos seguir en contacto por aquí en el canal de YouTube y sigamos en contacto con todos y todas ustedes. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego.